Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que, si aún no lo conoces, te va a atrapar por completo: las series turcas. Sé que a lo mejor piensas otra vez series turcas, pero créeme, hoy te traigo 5 propuestas que quizás no esperabas y que te van a encantar. He buscado opciones que se salen un poco de lo típico, con historias originales, personajes complejos y una producción que te va a dejar con la boca abierta. Así que prepárate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en este viaje lleno de drama, romance, intriga y mucha emoción. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡Vamos a ello! La primera serie que quiero recomendarles es una joya escondida que me sorprendió muchísimo. Se llama Sasiyet, que en español se traduce como Persona. Esta serie es un thriller psicológico que te va a mantener al borde del asiento desde el primer minuto. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Inicialmente esto puede sonar triste, pero la serie toma un giro inesperado cuando Aga decide aprovechar su enfermedad para cometer un crimen perfecto. Él razona que, como eventualmente olvidará sus acciones, no sentirá remordimiento ni será castigado. La serie explora temas como la justicia, la moralidad y la memoria, y lo hace de una manera realmente inteligente y perturbadora. Lo que hace a Sasiyet tan adictiva es la complejidad de su personaje principal. Aga es un hombre con un pasado turbulento, y a medida que avanza la serie, vamos descubriendo los motivos detrás de sus acciones. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Él logró transmitir la vulnerabilidad y la determinación de su personaje de una manera que te hace sentir empatía por él, a pesar de lo que está haciendo. Además, la serie tiene un ritmo muy bien manejado, con giros inesperados y un final que te dejará pensando durante días. Si te gustan los thrillers psicológicos que te desafían intelectualmente, Sasiyet es una serie que no te puedes perder. Te prometo que no te arrepentirás. Profundizando un poco más en Sasiyet, es crucial destacar el contexto en el que se desarrolla la historia. Estambul, con su rica historia y sus contrastes modernos, sirve como un telón de fondo perfecto para esta narrativa. La serie no solo se centra en los crímenes de Aga, sino que también pinta un retrato de la sociedad turca, explorando temas como la corrupción, la impunidad y la lucha por la justicia. La serie también se aventura en la psicología del envejecimiento y la fragilidad de la mente humana, presentando el Alzheimer no solo como una enfermedad degenerativa, sino como una excusa, una herramienta y una liberación para el protagonista. La dirección es impecable, utilizando una paleta de colores oscuros y una iluminación tenue para crear una atmósfera de suspense y misterio. La música, compuesta por Serdar Ozgumus, complementa perfectamente la narrativa, acentuando los momentos de tensión y emoción. Los personajes secundarios, aunque no tan centrales como Aga, también están muy bien desarrollados y aportan diferentes perspectivas a la historia. Nebra Elmas, la detective encargada de investigar los crímenes, es un personaje fuerte y complejo, que lucha por encontrar la verdad en un sistema corrupto. Otros personajes, como los familiares de las víctimas y los compañeros de Aga, también tienen sus propios secretos y motivaciones, lo que enriquece la trama y la hace aún más interesante. Sasiyet es una serie que te atrapa desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final. Es una obra maestra del thriller psicológico que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. La segunda serie que les traigo es un poco diferente, pero igual de adictiva. Se llama Etos, o Bir Bakadre en turco, que significa algo diferente. Esta serie es un drama que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul a través de las historias de varios personajes que se cruzan entre sí. Tenemos a Merim, una joven religiosa que trabaja como limpiadora y que empieza a tener ataques de pánico. Luego tenemos a Peri, una psicóloga secular y occidentalizada que la atiende. A través de sus sesiones, vamos descubriendo las vidas de otros personajes, como un rapero aspirante, una familia kurda y una rica pareja secular. Lo que hace a Etos tan fascinante es su capacidad para mostrar la diversidad de la sociedad turca de una manera honesta y sin juicios. La serie no idealiza ni demoniza a ninguno de sus personajes, sino que los presenta con sus virtudes y defectos. A través de sus historias, Etos explora temas como la identidad, la religión, la clase social, la salud mental y la búsqueda de la felicidad.
Además, la serie tiene una estética visual muy cuidada y una banda sonora que te transporta a Estambul. Las actuaciones son excelentes y los diálogos son realistas y conmovedores. Si te gustan los dramas que te hacen reflexionar sobre el mundo que te rodea, Ethos es una serie que te va a encantar. Prepárate para sentir, para pensar y para cuestionar tus propias creencias. Ethos se distingue por su enfoque innovador en la representación de la sociedad turca moderna. No se limita a presentar estereotipos, sino que profundiza en las complejidades de la vida cotidiana de personas de diferentes orígenes y creencias. La serie aborda temas delicados como el choque cultural, la discriminación, la pobreza y la desigualdad de género, pero lo hace de una manera sutil y reflexiva, evitando caer en el melodrama o la propaganda. La relación entre Meryem y Peri es el núcleo de la serie. A través de sus sesiones de terapia, ambas mujeres aprenden a comprender y a respetar las diferencias del otro, desafiando sus propios prejuicios y abriendo sus mentes a nuevas perspectivas. La serie también explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre el Islam y el secularismo, entre el campo y la ciudad. Cada personaje representa una faceta diferente de la sociedad turca, y sus historias se entrelazan para crear un retrato rico y complejo del país. La dirección de Berkun Oya es impecable, utilizando una puesta en escena minimalista y una fotografía naturalista para crear una atmósfera de autenticidad. La música, compuesta por Alp Yenier, es una mezcla de sonidos tradicionales y modernos que refleja la diversidad cultural de Estambul. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y a cuestionar tus propios prejuicios. Es una obra de arte que te dejará pensando durante días. Cambiando un poco de género, la tercera serie que quiero recomendarles es una comedia romántica que me robó el corazón. Se llama Erkencikus, que en español se traduce como Pájaro Madrugador. Esta serie es una bocanada de aire fresco, llena de humor, romance y paisajes impresionantes. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día, su hermana mayor la convence de que trabaje en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia. Khan es un fotógrafo aventurero y apasionado que ha viajado por todo el mundo. Sanem y Khan se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Lo que hace a Erkencikus tan adictiva es la química entre sus protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión increíble en la pantalla, y su romance es tan dulce y divertido que te va a sacar una sonrisa en cada episodio. Además, la serie tiene un ritmo ligero y ágil, con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. Los paisajes de Estambul y los pueblos costeros de Turquía son espectaculares, y la banda sonora es muy pegadiza. Si te gustan las comedias románticas que te hacen suspirar y reír a partes iguales, Erkencikus es una serie que te va a encantar. Es perfecta para desconectar y relajarte después de un largo día. La popularidad de Erkencikus radica en su capacidad para transportarnos a un mundo de ensueño, donde el amor verdadero siempre triunfa. La serie ofrece una visión idealizada de la vida, donde los problemas se resuelven con humor y optimismo, y donde la belleza natural de Turquía se convierte en un personaje más de la historia. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su talento actoral eleva la serie por encima de las comedias románticas convencionales. Sanem es un personaje adorable y divertido, que representa la inocencia y la autenticidad. Khan, por su parte, es un héroe romántico moderno, que combina la aventura y la pasión con la sensibilidad y el compromiso. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan humor y emoción a la historia. Los amigos de Sanem, los empleados de la agencia de publicidad y los miembros de la familia de Khan son todos personajes entrañables que te robarán el corazón. La dirección de Arba Irak es acertada, utilizando una puesta en escena colorida y una fotografía brillante para crear una atmósfera de alegría y optimismo. La música, compuesta por Cem Tuncer y Ercüment Orkut, es una mezcla de baladas románticas y canciones pop pegadizas que te harán bailar y cantar. Erkencikus es una serie que te hará creer en el amor verdadero y te recordará la importancia de perseguir tus sueños. Es una joya de la comedia romántica que te dejará con una sonrisa en el rostro. Ahora, si lo que buscas es una serie que te tenga pegado al sofá sin poder moverte, la cuarta recomendación es para ti. Se llama Kukur, que significa el pozo. Esta serie es un drama de acción que te sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul.
La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar conocido por su violencia y sus reglas propias. Cuando una nueva banda intenta apoderarse de Kukur, la familia Koval se ve obligada a luchar por su territorio y su supervivencia. La serie sigue a Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia para ayudar a su familia en la guerra contra la nueva banda. Lo que hace a Kukur tan adictiva es su trama llena de acción, sus personajes complejos y su ambientación realista. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia y la crudeza del mundo del crimen, pero también explora temas como la familia, la lealtad y el amor. Las actuaciones son muy buenas, y la banda sonora es intensa y emocionante. Si te gustan los dramas de acción que te mantienen al borde del asiento, Kukur es una serie que te va a encantar. Prepárate para ver explosiones, tiroteos y peleas épicas. Kukur se distingue por su realismo y su crudeza. La serie no idealiza el mundo del crimen, sino que lo muestra tal como es, violento, despiadado y corrupto. La familia Koval no son héroes, sino criminales que luchan por proteger su territorio y su poder. Sin embargo, la serie también explora la complejidad de estos personajes, mostrando sus motivaciones, sus debilidades y sus contradicciones. Yamak, el protagonista de la serie, es un personaje fascinante. Es un hombre que ha intentado escapar de su pasado, pero que se ve obligado a regresar a Kukur para defender a su familia. Yamak es un personaje inteligente, valiente y leal, pero también es un hombre atormentado por sus demonios internos. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan diferentes perspectivas a la historia. Los miembros de la familia Koval, los rivales de la familia, los policías corruptos y los habitantes de Kukur son todos personajes complejos y realistas que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. La dirección de Sinan Öztürk es impecable, utilizando una puesta en escena oscura y una fotografía granulada para crear una atmósfera de tensión y peligro. La música, compuesta por Toygar, es una mezcla de sonidos electrónicos y melodías tradicionales que acentúan la emoción y la intensidad de la serie. Kukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Es una obra maestra del drama de acción que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la lealtad y la familia. Finalmente, la quinta serie que les recomiendo es una joya histórica que te transportará a otro tiempo. Se llama Muteşem YZYL, que en español se traduce como El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico que cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie muestra la vida en el harén, las intrigas políticas en el palacio y las batallas épicas que Suleimán libró para expandir su imperio. Lo que hace a Muteşem YZYL tan adictiva es su producción impecable, sus vestuarios lujosos y su ambientación histórica detallada. La serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano de una manera tan vívida que te sentirás como si estuvieras allí. Las actuaciones son excelentes, y la historia de Suleimán y Hürrem es fascinante. La serie explora temas como el poder, el amor, la ambición y la traición. Si te gustan los dramas históricos que te transportan a otro tiempo y te hacen aprender sobre la historia, Muteşem YZYL es una serie que te va a encantar. Prepárate para ver palacios opulentos, batallas impresionantes y romances apasionados. Muteşem YZYL no solo es un drama histórico, sino también una ventana a la cultura y las tradiciones del Imperio Otomano. La serie muestra la vida en el Palacio Topkapi, el centro del poder otomano, con todos sus lujos, intrigas y secretos. La serie también explora la vida en el harén, donde las mujeres competían por el favor del sultán y luchaban por ascender en la jerarquía. La historia de Suleimán y Hürrem es el eje central de la serie. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer ambiciosa y astuta que logró ascender desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa y consejera del sultán. Suleimán, por su parte, es un gobernante poderoso y carismático, pero también un hombre atormentado por sus pasiones y sus responsabilidades. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan diferentes perspectivas a la historia. Los visires de Suleimán, sus hijos, sus esposas y sus enemigos son todos personajes complejos y realistas que te harán reflexionar sobre la naturaleza del poder, la ambición y la traición. La dirección de Yağmur Taylan y Durul Taylan es impecable, utilizando una puesta en escena suntuosa y una fotografía rica en detalles para crear una atmósfera de opulencia y grandeza.
La música, compuesta por Fair Atakolu, es una mezcla de melodías tradicionales y sonidos modernos que acentúan la emoción y la intensidad de la serie. Muhteşem YZYL es una serie que te transportará a otro tiempo y te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano. Es una obra maestra del drama histórico que te dejará fascinado y con ganas de saber más. Y bueno, chicos, esas han sido mis 5 recomendaciones de series turcas adictivas que quizás no esperabas y que espero que te encanten. Hemos viajado desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, pasando por dramas de acción y dramas históricos. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y adictiva. Espero que alguna de estas propuestas te haya llamado la atención y te animes a darle una oportunidad. Para resumir rápidamente, hablamos de Sasiyet, un thriller psicológico sobre un hombre con Alzheimer que comete crímenes. Luego exploramos Ethos, un drama que muestra la diversidad de la sociedad turca. Nos reímos con Erkenci Kuş, una comedia romántica llena de amor y humor. Nos emocionamos con Kukur, un drama de acción que te sumerge en el mundo del crimen. Y finalmente nos transportamos a otro tiempo con Muhteşem YZYL, un drama histórico sobre el Imperio Otomano. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya servido para descubrir nuevas series turcas. Me encantaría saber cuál de estas series te llama más la atención o si ya has visto alguna de ellas. Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué te pareció. Y antes de despedirme te invito a darle like al vídeo si te gustó, a compartirlo con tus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas, y por supuesto, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.